iniciar el recorrido, porque es de alguna manera la primera versión de la sexuación que Lacan toma en su primera enseñanza, es la significación del falo. En la significación del falo, Lacan establece a lo largo del seminario 5, que es el mismo momento en que él está trabajando la significación del falo. La significación del falo es como el resumen de todo el recorrido en muchas clases que ha hecho en el seminario 5. De hecho, hay muchas partes. No sé, en una época hicimos, cuando estaba en el ICDEVA, se hacía la materia de la significación del falo y habíamos hecho un recorrido en todo el seminario 5, todas las páginas en las que está partes de la significación del falo. Lo que tiene de interesante el seminario 5 es que explica muchas cosas que acá están muy comprimidas, ¿sí? Allá en el seminario 5 las despliega. Pero bueno, una está en la página 323 y otra está en la página 200 no sé cuánto, etcétera. Entonces, medio que hay que hacer un mapa para ir buscando esas referencias. Pero en esas referencias las explica a lo largo del seminario 5. En las vacaciones de ese seminario, cuando termina el año, Lacan escribe así como de un saque. Miller dice que es el Annus Mirabilis de Lacan, el año maravilloso. El Annus Mirabilis es el año en que nació Cristo, ¿sí? Es el año cero. Y Miller dice que este es como su Annus Mirabilis porque es la maravilla que le agarró a Lacan, que en ese mismo año escribió La dirección de la cura, La significación del falo, La cuestión preliminar, eh, ¿cuál más? Eh, la cuestión preliminar, La significación del falo. Eh, y bueno, y algún otro más que no me acuerdo, creo que es en memoria de Ernest Jones, le escribió, y Juventud de André Gide, ¿sí? Entonces escribió, el de Gide para la perversión, la cuestión preliminar para la psicosis, la dirección de la cura para todo el tratamiento del analítico y la significación del falo para referirse a la sexuación en esta primera versión. Así que en ese año, en ese Annus Mirabilis, se escribió todo eso. ¿Por qué fue un año tan prolífico, digamos, donde escribió tantas cosas? Porque justamente Lacan, en este momento en el cual establece la función del falo y su relación con el nombre del padre y su relación eh, con lo que diferencia a la psicosis de la neurosis en relación al nombre del padre y al falo, puede establecer toda una serie de diferencias a nivel psicopatológico, donde él construye su primera versión de la psicopatología, o sea, la neurosis a partir de la inscripción del nombre del padre y del falo, la psicosis a partir de la forclusión del nombre del padre y el falo, y la perversión a partir de la renegación del nombre del padre y del falo. Con lo cual, toda la psicopatología lacaniana la construye en el seminario 5. Después, toda esa psicopatología la revisa en el seminario 10 a partir del objeto A. O sea que le da toda una vuelta, que es la que ya dimos. Por suerte, no hay que explicarla, ya la explicamos a lo largo de 2 años. Bueno, pero toda esa vuelta la vuelve a reconsiderar a partir del fantasma y el objeto A. Pero esta es la primera vuelta donde él establece toda su psicopatología. Entonces, en esa psicopatología que se establece en relación a la posición del sujeto
las tres posiciones estructurales del sujeto frente al nombre del padre y al falo, en las tres, el nombre del padre y el falo son lo que define. Nombre del palo, nombre del palo. Nombre del padre y falo se inscriben en la neurosis, se forcluyen en la psicosis, se desmienten en la perversión. Y en relación a estos dos elementos, se ponen en juego dos funciones en el sentido matemático. La función nombre del padre y la función falo. Lacan los llama dos significantes vacíos, vacíos en el sentido de que tienen una función, y esa función es el nombre del padre como significante de la ley o como función de la ley, y el falo como significante del deseo o función del deseo. Esto quiere decir que el nombre del padre no es ni el padre, ni el rey, ni el presidente, ni nada de eso. El nombre del padre es una función de la ley. Y el falo, por supuesto, no es ni el pito, ni el hijo, ni el patriarcado, ni el machismo, ni nada de eso, sino que es la función del deseo. Este es el primer punto a entender en cuanto a esas dos dimensiones que se ponen en juego en esa primera psicopatología. Por eso esa primera psicopatología es muy importante para poner en juego esta cuestión de que no se trata de lo imaginario del padre ni de lo imaginario del falo, sino de lo simbólico del padre y el falo. Y a partir de la inscripción simbólica del padre y el falo, se ubican las tres estructuras. Se inscribe, se forcluye o se reniega. Las tres estructuras a partir de la inscripción simbólica de esas dos funciones. Y toda la cuestión preliminar está escrita en relación a la forclusión de las dos funciones, o sea, a la forclusión del P sub 0 y el phi sub 0. ¿Sí? Los dos elementos forcluidos. Como están forcluidos, son dos agujeros, funcionan como el P sub 0 y el phi sub 0, ¿sí? Como los dos agujeros que se ponen en juego en la psicosis. Y a nivel de la forclusión, son la base de lo que va a situar, perdón, a nivel de la perversión, son la base de lo que va a situar la renegación o la desmentida del padre y el falo, que va a ser lo que va a fundar la posición del sujeto frente a la renegación de esa ley, al no detenerse frente a la angustia de castración, a la amenaza de castración, y por otro lado, a ubicarse en el nivel no del falo simbólico, sino del falo imaginario. O sea, el perverso queda situado en una foto, dice Lacan, en el seminario 5, en una imagen que se detiene como en la película, como si quedara detenida en un fotograma de esa película, en una imagen que va a ser la imagen del fetiche. Y esa imagen del fetiche va a ser la base del falo imaginario en la perversión. O sea, lo que va a hacer, lo que va a funcionar como falo imaginario en la perversión. Y en la neurosis, sí, como se inscriben el nombre del padre y el falo, funciona el significante de la ley y el significante del deseo. Entonces, Lacan vamos ahora sí, todo esto, introducción, Lacan en la significación del falo plantea: es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo.
Primero, en la estructuración dinámica de los síntomas en el sentido analítico del término. O sea, lo que es analizable en las neurosis, las perversiones y la psicosis. Ahí está todo lo que planteábamos. El complejo de castración, esto es importante, une los dos elementos. El complejo de castración es el resumen del nombre del padre y el falo. En el complejo de castración está el elemento ley, que es el nombre del padre, y el elemento sobre el cual se aplica esa ley, que es el falo. Entonces el complejo de castración unifica los dos elementos, la ley y el deseo. ¿Está bien? Primero entonces, en lo que es analizable de los síntomas. Estoy en la significación del falo, ningún capítulo, es el texto La significación del falo en los escritos. Primera página de la significación del falo, que es la página 653, en la versión que tengo yo, porque hay dos versiones de los escritos que están distinto paginadas. En la mía es 653. Entonces, el complejo de castración tiene función de nudo. Primero, por la estructuración de los síntomas. Y segundo, acá da algo muy importante que es todas las significaciones del falo, que es algo importante porque es lo que no ocurre en la psicosis. Dice, segundo, en una regulación del desarrollo que da su ratio, su razón, a este primer papel, a saber, la instalación en el sujeto, primer punto. Vamos por número uno. La instalación en el sujeto de una posición inconsciente, sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo. O sea, primero, la instalación de una posición inconsciente en relación al tipo ideal de su sexo. O sea, la instalación como hombre o la instalación como mujer. Una instalación a nivel del inconsciente. El falo permite que vos te instales como hombre o como mujer. Si no tenés falo, no te instalás como hombre o como mujer. ¿No tenés falo? No sé, ¿qué haces? O sea, si tenés un phi sub cero, no te instalás como hombre o como mujer. Segundo, ni siquiera responder sin graves vicisitudes a las necesidades de su partener en la relación sexual. O sea, además de instalarte como hombre o como mujer, te instalás en una posición ante la cual vas a poder responder ante un partener sexual. Si no tenés inscripto el falo, entonces tampoco vas a poder responder a tu partener sexual. No vas a poder responder estructuralmente, no quiere decir que no lo puedas hacer, ¿sí? Pero estructuralmente. Lo puedes hacer por medio de una suplencia. Tercero, ni siquiera, no, ya lo leí. E incluso, tercero, acoger con justeza las del niño, las necesidades del niño que eres procreado en ellas. O sea que también te instalás como padre o como madre. ¿Qué quiere decir que te instalás en una posición inconsciente a partir de ese complejo de castración? Quiere decir, y esto es el primer punto, de a qué se refiere la dimensión de la significación del falo. Porque hasta acá estábamos diciendo algo paradójico, estábamos diciendo el falo es un significante, sin embargo el texto se llama la significación del falo. Bueno, ¿qué quiere decir la significación del falo? Quiere decir que el falo como significante produce significaciones y esas significaciones son la significación de que se es como hombre o mujer, primero, de cómo se responde a un partener sexual como hombre o mujer, segundo, de qué se es como padre o madre, tercero. ¿Qué se es? Quiere decir qué significaciones se le dan a eso. Por ejemplo, podríamos decir, pero ¿cómo vas a poder responder qué se es como hombre o mujer si no hay significante de la mujer?
Y tenemos toda la cuestión de la histeria y todo el seminario 3 diciendo Lacan que no hay significante de la mujer. Y decimos, sí, no hay significante de la mujer, pero la significación del falo permite imaginarizar cómo ubicarse como mujer a partir de la significación del falo. ¿Se entiende? No hay inscripción, dice Freud, ni de la sexualidad femenina, ni de la muerte, ni de la procreación. Con lo cual podríamos decir, ¿y cómo vas a decir que ese es en cuanto padre o madre si no hay significante de la procreación? Sí, no hay significante de la procreación, pero hay significación de la procreación. Entonces vos podés imaginarizar que ese es como padre o madre. No vas a tener el significante, nunca vas a poder decir, inscribir en lo simbólico totalmente que es un padre o que es una madre. Tampoco vas a poder inscribir en lo simbólico que es una mujer, pero vas a poder tener significaciones de que es un hombre, una mujer, un padre, una madre, alguien frente a un partener sexual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Significaciones. Para eso sirve la significación del falo. Esto es muy importante porque en la psicosis, el punto donde el psicótico se encuentra con estos elementos no inscriptos y no puede dar cuenta de ellos, no tiene el significante fálico para responder. Y muchas veces justamente ahí se producen los desencadenamientos en la psicosis. Cuando una madre da a luz un hijo, cuando un adolescente se encuentra con un partener sexual, cuando un adolescente se tiene que pronunciar a nivel de su posición sexuada, cuando un hombre se casa con una mujer, cuando, etcétera. En muchos de esos casos se producen los desencadenamientos. ¿Por qué en ese momento específico? Porque justamente se pone en juego el hecho de que ese sujeto tiene que poder posicionarse en relación, tiene que responder con su significante fálico. O sea, no solo tiene que responder con el nombre del padre, porque lo que ya sabemos de memoria y lo escuchamos 30 veces por día es, sí, porque tiene el nombre del padre forcluido, sí. Y porque se produce el llamado vano al nombre del padre, sí, lo sabemos. Pero, además del llamado vano al nombre del padre, está el elemento donde el sujeto tiene que dar cuenta de su posición sexuada, de su posición como padre o madre, de su posición como partener sexual, de su posición como hombre o como mujer, todo eso. Tiene que responder a todo eso. Sin significante fálico no responde un pomo. Y muchas veces se producen los desencadenamientos ahí. ¿Ok? Porque no puede dar cuenta de eso porque se encuentra con un agujero a ese nivel. Entonces, ya ahí tenemos dos elementos. Falo como significante del deseo, esto es falo simbólico, y significación del falo, en el sentido de las significaciones imaginarias o simbólico-imaginarias que da el falo y que permiten ubicarse en esa instalación en un tipo ideal del sexo, como hombre o como mujer. Y todas sus consecuencias, padre o madre, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hasta acá está esto? Bueno, entonces, ahí preguntan, ¿qué preguntan? ¿El llamado a responder con el nombre del padre siempre coincide con el llamado a responder desde el significante fálico? No.
Lacan dice dos cosas, a ver, pero bueno, acá ya nos vamos. Ya empezamos con las digresiones, que a mí me divierte, pero bueno. Lacan dice en la cuestión preliminar, dice así, lo dice de dos maneras. A ver si las encuentro rápido. Página 534 de mi versión. Creo que hay una diferencia más o menos de 10 páginas con la otra versión. Dice, la Verwerfung, la forclusión, será considerada por nosotros como forclusión del significante. En el punto donde veremos cómo es llamado el nombre del Padre, en el es llamado al nombre del Padre, llamado vano al nombre del Padre, puede pues responder en el otro un puro y simple agujero, el cual, por la carencia del efecto metafórico, provocará un agujero correspondiente en el lugar de la significación del fálica. ¿Sí? O sea, primero se lo llama al nombre del Padre, responde en el nombre del Padre un agujero, el cual, por la carencia del efecto metafórico, o sea, por la carencia de la metáfora, provoca un agujero correspondiente en el lugar de la significación fálica. O sea, se lo llama al P sub 0, aparece el agujero 0, y eso, por consecuencia, va al otro agujero, que es el agujero phi sub 0. ¿Ok? Pero Lacan, esto lo dice en la página 584, pero después, 10 páginas después, en la página 546, dice, este otro abismo, el phi sub 0, se formó por el simple efecto en lo imaginario del llamado vano hecho en lo simbólico a la metáfora paterna, o tendremos que concebirlo como producido en un segundo grado por la elisión del falo, que el sujeto remitiría para resolverla a la iancia mortífera del estadio del espejo. O sea, ahí Lacan se pregunta, en esta segunda versión, si es que uno es consecuencia del otro o puede haber un llamado en sí mismo al lugar del falo y no responder el lugar del falo. O sea, puede producirse al revés, que el llamado es al falo, no al nombre del Padre, sino que es al falo, y entonces a partir de eso se produce un efecto sobre el nombre del Padre. O sea, el otro abismo, el abismo del phi sub 0, se forma por el simple efecto en el imaginario del llamado vano en el hecho en lo simbólico a la metáfora paterna. O sea, ocurre así como padre falo, o hay que concebirlo como producido en un segundo grado por la elisión del falo. ¿Sí? Entonces, por la elisión del falo en sí misma, se busca el falo y el falo no responde. ¿Ok? Cosa que muchas veces vemos en la clínica, que se trata de el llamado no a la ley, sino al deseo. Y en ese punto, a nivel del deseo, no se responde. Bueno, Lacan interroga si es posible existir uno sin el otro, P sub 0 o phi sub 0. Sí, ahí en ese párrafo se interroga si podrían ser independientes, justamente. Si uno podría estar sin el otro. ¿Mm? Incluso entre los lacanianos, no los lacanianos millerianos, pero entre lacanianos no millerianos se ha planteado la posibilidad de que pudieran haber formaciones de phi sub 0 sin P sub 0. O sea, formaciones de phi sub 0 pero que no sean psicosis. Bueno, ha sido algo que se ha discutido en ámbitos no lacanianos, no millerianos, ¿sí? Como lectura de esto. En ámbitos millerianos, uno está conectado con el otro, se trata de psicosis. Sí, lo que pueden haber son suplencias que produzcan una psicosis ordinaria. Y en todo el trabajo sobre la psicosis ordinaria es fundamental las suplencias del padre y las suplencias del falo. ¿Ok? Las dos cosas. Son dos cosas distintas. Bueno, entonces ahí ya tenemos la cuestión de la significación del falo. Entonces Lacan se plantea, ya para todas las cuestiones que
ya sabe que va a recibir de parte de las críticas del lado feminista. Dice, solo sobre la base de los hechos clínicos, página 654, puede ser fecunda, volvemos a la significación del falo, ya salimos de la cuestión preliminar. Solo sobre la base de los hechos clínicos puede ser fecunda la discusión. Estos demuestran una relación del sujeto con el falo que se establece independientemente de la diferencia anatómica de los sexos, y que es por ello de una interpretación especialmente espinosa en la mujer. O sea, es del lado femenino, es todo un problema la cuestión del falo. Y con relación especialmente espinosa en la mujer y con relación a la mujer, concretamente en los 4 capítulos siguientes. Entonces ahí sitúa 4 preguntas del lado de la mujer. O sea, cómo se pone en juego el falo del lado de la mujer. Primero, ¿por qué la niña se considera a sí misma, aunque fuera por un momento, como castrada? O sea, ¿por qué la mujer, a nivel inconsciente, la niña, se ubica como castrada? Si no le falta nada, no le falta el falo, ¿por qué la niña se ubica como castrada? En cuanto que ese término quiere decir privada de falo. Y además por la operación de alguien, el cual primero es la madre y luego es el padre. Segundo, o sea, primera pregunta, ¿por qué una niña se consideraría castrada? Segundo, ¿por qué más primordialmente en los dos sexos la madre es considerada como provista de falo, como madre fálica? Otra cosa rara, ¿sí? Podríamos decir, si nos tuviéramos a la, a la experiencia, o sea, si no le creyéramos a Freud y nos atuviéramos solamente a la empiria, ya las dos cosas serían raras. ¿Por qué una madre fálica y por qué una mujer se siente desprovista de falo? 3. ¿Por qué correlativamente la significación de la castración no toma de hecho clínicamente manifiesto su alcance eficiente en cuanto a la formación de los síntomas, sino a partir de su descubrimiento como castración de la madre? O sea, 3. La neurosis infantil solo aparece a partir del encuentro con la castración. Esto también es fundamental para el análisis de niños. La neurosis infantil aparece en relación a la castración materna. 4. Estos 3 problemas desembocan en la fase fálica. Y en la fase fálica se trata de el goce masturbatorio en el niño a nivel de su pene y en la niña a nivel de su clítoris, como si desconociera, dice Lacan, toda localización instintual de la vagina como lugar de la penetración genital. Entonces, del lado femenino ya se ponen en juego todas estas dificultades, y todas estas dificultades son justamente las que Lacan está tomando, o sea, estas 4 preguntas, o sea, 4 preguntas son: ¿por qué la mujer, la niña se siente castrada? ¿Por qué la madre se considera fálica? ¿Por qué la neurosis infantil comienza cuando se encuentra la castración materna? ¿Y por qué hay fase fálica en la cual los dos tienen un goce masturbatorio, el niño en el lugar del pene, pero la niña en el lugar del clítoris? Esos 4 elementos son la objeción que le hacen a Freud las analistas mujeres de la época de Freud, que son Karen Horney y Helen Deutsch, analistas ubicadas del lado del feminismo. Entonces, y no solo ellas, sino también Ernest Jones, que Ernest Jones era un analista que Lacan se ríe muchas veces de Ernest Jones, porque Ernest Jones era medio como un medio panqueque, digamos, que siempre lo convencían fácil a Ernest Jones, y Ernest Jones siempre iba para el lado que lo agarraban. Entonces, lo agarran las feministas mujeres a Ernest Jones y le dicen, no puede ser lo que dice Freud,
que está hablando de la fase fálica y de la madre castrada, de no sé qué, no sé cuánto. Es un machirulo Freud. Y Ernest Jones entonces también se mete en la discusión del lado feminista, ¿sí? Apoyando a las analistas feministas. Lacan muchas veces se ríe de esta posición medio endeble de Ernest Jones, que al mismo tiempo le permitió, un masa dicen acá abajo, bueno, que al mismo tiempo le permitió a Ernest Jones ser el presidente de la IPA durante mucho tiempo y ser el biógrafo de Freud, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que al mismo tiempo ser así, medio panqueque le servía, digamos. Bueno, cuestión que se produce en los años 30 una discusión muy fructífera entre Freud, Helen Deutsch, Karen Horney y Ernest Jones sobre la sexualidad femenina y la función del falo. Entonces, los dos textos de los que partimos, de los que Lacan está partiendo, son la sexualidad femenina y la femineidad. Y sobre esos dos textos de Freud, donde Freud plantea la diferencia en el Edipo femenino respecto del Edipo masculino y plantea la diferencia de la sexualidad femenina respecto de la sexualidad masculina y la posición ante el falo de los dos sexos, se produce toda esta discusión entre Freud y todos estos que les dije. Karen Horney, Helen Deutsch y Ernest Jones parten de distintos lugares. Karen Horney parte de una posición más sociológica. Helen Deutsch parte del análisis de los niños y de las niñas principalmente. Las dos del lado feminista. Y Ernest Jones parte del análisis de los objetos parciales, porque Ernest Jones tenía una posición más bien kleiniana. Entonces, entre los cuatro con Freud se da toda una discusión sobre la cuestión, que es muy fructífera y que Lacan a lo largo del seminario 5, en varios capítulos, toma toda esa discusión. Esos capítulos, después si quieren me fijo, a ver si los veo, ¿cuáles son? Los capítulos que están en el apartado desde el capítulo 14, el apartado que se llama La significancia del falo. La significancia del falo es justamente el falo que produce la significancia, que produce las significaciones. La significancia sería el conjunto de todas las significaciones. ¿Ok? Entonces, en esos capítulos, la significancia del falo, Lacan toma toda la discusión entre estos cuatro analistas. Las posiciones de estos cuatro analistas es muy largo, no nos vamos a meter en todo eso porque estaríamos 3 horas. Las posiciones de estos analistas son todas las cuestiones de ubicar al falo como objeto parcial, ubicar al falo como efecto de la cultura. En Karen Horney dice el falo es un símbolo cultural, puramente cultural. Karen Horney bien feminista y bien actual en ese sentido. Si nosotros modificáramos el símbolo puramente cultural, ya no habría más símbolo fálico. Podríamos tener una cultura matriarcal o una cultura femenina donde ya no habría más símbolo fálico. ¿Sí? El falo es solamente un símbolo de las culturas antiguas que viene socialmente. Objeto para Ernest Jones, símbolo cultural para Karen Horney, para Helen Deutsch es un desplazamiento de la boca hacia la vagina, entonces hay todo un desplazamiento de la oralidad a la sexualidad femenina, y hay toda una serie de desplazamientos
pulsionales que se producen de lo oral a lo vaginal. Ahí está toda la cuestión de la vagina dentada, la vagina que succiona y toda una serie de fantasmas muy divertidos del lado de lo que ponen en juego ahí, digamos. Eh, y justamente lo que Lacan plantea en toda esta discusión, y esta es el modo en que Lacan salda la discusión, lo que Lacan plantea frente a toda la discusión es que lo que en toda esta discusión de los años 30 no se tomó en cuenta porque todavía no había despliegue de la lingüística en la época, es la dimensión del falo como significante. Y que lo que podría salir de toda la discusión sobre si el falo es un objeto cultural, sobre si el falo es un objeto pulsional, sobre si el falo es un objeto parcial, sobre si el falo es un fantasma, sobre si el falo es una cuestión de la perversión, ¿sí? Bueno, todas las posiciones que se plantean en ese momento, lo que Lacan plantea es lo que ellos no pudieron situar, porque todavía el dominio de la lingüística no estaba puesto en juego en esa época, es que el falo es un significante. Entonces, página 657. El falo aquí se esclarece por su función. A ver, antes... antes de la página 655 se refiere a toda esta discusión. Queda el hecho de que la discusión ahora abandonada sobre la fase fálica, releyendo los textos sobre ella que subsisten de los años 1928 a 1932, nos refresca por el ejemplo de una pasión doctrinal a la que la degradación del psicoanálisis consecutiva a su trasplante americano añade un valor nostálgico. O sea, el efecto de haber pasado el análisis al lado americano, que le produce como una especie de lavada que lo trivializa al psicoanálisis, con toda la cosa del yo fuerte, etcétera, etcétera, le da un valor de nostalgia a esta discusión por lo fructífera que fue. ¿Sí? La discusión fue buenísima, pero al pasarlo al análisis americano todo esto queda medio lavado y finalmente no importa mucho porque la cosa es reforzar al yo, digamos. ¿Sí? No importa si el falo es un objeto, si es esto, lo otro. Estoy en la página 655. Con solo resumir el debate, no podría dejar de alterarse la diversidad auténtica de las posiciones tomadas por una Helen Deutsch, una Karen Horney, un Ernest Jones, para limitarnos a los más eminentes, porque hay muchos más, ¿sí? Que estaban en discusión en ese momento. Bueno, ahí habla bastante de todo esto, y entonces, en la página 657 dice, el falo aquí se esclarece por su función. El falo en la doctrina freudiana no es una fantasía, si hay que entender por ello un efecto imaginario. O sea, no es un fantasma el falo. No es tampoco como tal un objeto parcial, interno, bueno, malo, etc. En la medida en que este término tiende a apreciar la realidad interesada en una relación, o sea, no está en el plano de la relación de objeto. No es un objeto parcial. Esto es importante porque es un antecedente de lo que trabajamos en el seminario 10, cuando veíamos que el falo Lacan no lo ubicaba como un objeto A, ubicaba los otros objetos, el objeto oral, anal, etcétera, pero no lo ubicaba al falo. Bueno, acá dice no es un objeto parcial. ¿Sí? Freud sí lo ubica como un objeto de la pulsión. Freud ubica oral, anal, fálico. Bueno, Lacan dice no es un objeto parcial. Menos aún es el órgano, pene o clítoris que simboliza. Menos aún para los debates feministas, no es para nada
ni el pito, ni el clítoris. Olvidarse de que el falo es el pene o el clítoris. Que simboliza, los simboliza, pero no es eso. Y no sin razón tomó Freud su referencia del simulacro que era para los antiguos. O sea, no es nada de eso, pero donde sí empieza a hacerlo es el simulacro que era para los antiguos. O sea, a nivel de los antiguos, en las culturas antiguas, el falo tiene el valor de un simulacro, el valor de una apariencia, el valor de un semblante. Todo esto va hacia el plano de el semblante fálico. En los antiguos, el falo tenía el valor de ser una deidad, en algunos casos, un dios, el dios Príapo. No sé si han visto imágenes del dios Príapo, que son muy divertidas. ¿Han visto imágenes del dios Príapo? Un dios que tenía un pedazo bastante importante, que lo ponía en una balanza, además, ¿sí? Entonces estaba en la balanza, ¿qué importaba más, digamos, ¿sí? Después voy a buscar imágenes del dios Príapo. Las vi cuando fui a Pompeya, tuve la suerte de que me encontré con un tipo que era antropólogo, que estaba haciendo laburos ahí, me puse a charlar y me dijo, bueno, hay una parte acá, yo le dije, soy psicoanalista y bueno, y Lacan habla de la Villa de los Misterios y habla de las imágenes del misterio del pudor y qué sé yo, y el tipo me dice, bueno, no digas nada, pero vamos a ir a una parte que la estaban, ¿cómo se dice?, restaurando. Y entonces me mostró el cuadro del dios Príapo, que fue muy, muy gracioso verlo. Después le voy a mostrar, no las busqué, pero tengo las fotos del dios Príapo. Pero básicamente lo importante de esto es que, claro, es como el negro de WhatsApp, más o menos. Es para los antiguos, tenía la función, en algunos casos una deidad, en otros casos un ritual, que tenía la función de ser el que aseguraba, garantizaba la fertilidad. La fertilidad, la cosecha, la cura de algunas enfermedades, y se hacían rituales al falo, y el falo se ubicaba, por eso Freud tenía en el consultorio de Freud, no sé si alguno habrá ido a Londres, están todas las estatuillas de los falitos que tenía Freud en su biblioteca, porque justamente servían para los rituales. Entonces, en esa dimensión de los rituales, él dice, no es ni un órgano, ni es un objeto parcial, ni es un fantasma. No en vano Freud se fue a ponerse en relación al simulacro que era para los antiguos, porque por donde va la cosa es por el simulacro que era para los antiguos, o sea, un semblante. Porque, dice, no en vano, no sin razón, tomó Freud su referencia del simulacro que era para los antiguos, porque el falo es un significante cuya función en la economía intrasubjetiva del análisis levanta tal vez el velo de la que tenían los misterios. O sea, levanta el velo de la función que tenían los misterios de los antiguos. ¿Sí? O sea, si lo entendemos como significante, se entiende por qué para los antiguos tenía una función tan eminente. Porque era el semblante de la fertilidad, de la sexualidad, porque era el significante del deseo. O sea, ¿por qué tenía tanta importancia para las antiguas? Porque era el significante del deseo. Bueno, entonces, primera definición, todo esto es importante porque
porque cuando vayamos al seminario 20, nos la vamos a pasar dando vueltas sobre el falo. Por eso estoy hablando del falo, ¿no? No es que estoy hablando de un texto cualquiera que se me cantó, sino que primero, para hablar del falo en el seminario 20, primero tenemos que ver qué quiere decir el falo como significante y el falo como significación. La diferencia clara entre los dos, para después ir a la función fálica y al goce fálico, que son el seminario 20. Función fálica y goce fálico todavía acá no están, pero acá sí está significante y significación fálica. Entonces, primera definición, el falo es un significante cuya función levanta el velo de lo que tenían los misterios, porque es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado. En cuanto el significante los condiciona por su presencia de significante. Eso es lo que en el seminario 5 les leí recién, el apartado que se llama la significancia del falo. ¿Qué quiere decir la significancia del falo? Es que el significante designa en su conjunto los efectos de significado. O sea, el significante fálico es lo que da todas las significaciones. Quiere decir que en la cadena significante, en cualquier cadena significante, el referente último de toda cadena significante es el significante fálico. Porque es el que designa en su conjunto los efectos de significación. Es como si fuera el punto de capitón mayor, que da toda la significancia hacia todos los significados. ¿Se entiende la diferencia entre significancia y significación? Significancia es el aparato de dar significados. Primera definición del falo, entonces es un significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado. Entonces, examinemos los efectos de esta presencia. Son en primer lugar las de una desviación de las necesidades del hombre por el hecho de que habla, en el sentido de que en la medida en que sus necesidades están sujetas a la demanda, retornan a él alienados. Entonces ahí hay toda una vuelta que Lacan va a dar en relación a la diferencia entre necesidad, demanda y deseo. ¿La conocen más o menos o la digo rapidito? La necesidad está perdida, la necesidad biológica está perdida en la medida en que la necesidad biológica entra en el plano del lenguaje, desde el inicio. El sujeto entra al baño del lenguaje y cuando entra en el plano del lenguaje pierde la necesidad biológica, porque la necesidad biológica ya está traducida en términos significantes. Entonces se pierde la condición de la necesidad. La condición de la necesidad es que si yo tengo hambre, necesito comida, no necesito caricias. Necesito morfi porque tengo hambre. Y si tengo sed, necesito agua. Eso es la necesidad biológica. Pero la necesidad biológica, que es que yo tengo hambre, yo no me podría comer un pedazo de, no sé, agarrar un pollo y morderlo y comérmelo así crudo, con las plumas y todo, como si fuera un, no sé, un perro que va caminando por la calle, agarra una paloma muerta y se la come. Yo no agarraría la paloma muerta y la empezaría a mascar, digamos. Sería medio raro si lo hiciera. ¿Por qué? Porque estoy alienado en el lenguaje, digamos, ¿sí? Estoy alienado en el lenguaje, quiere decir que por efecto del lenguaje yo puedo decir, esta comida es rica, esto es asqueroso, esto es bueno, esto es malo para la salud, esto da colesterol, esto engorda, esto, etc. ¿Sí? Esto es bueno en mi cultura, lo más rico en mi cultura es el asado, mientras que lo más rico en la otra cultura es, no sé, comer hormigas, bueno, etcétera. Sí, es lo que designe la cultura, es decir, lo que designa el significante. Y entonces
para mí lo más rico es el asado y para otro tipo lo más rico es el pescado, porque por supuesto que lo mejor es comer pescado. Y a mí yo no entiendo cómo para alguien puede ser tan rico comer pescado. Bueno, para un noruego no entendería la idea de un asado, digamos, ¿sí? Porque lo mejor que podría comer es cosas de pescados. Bueno, el significante, ¿sí? Entonces, el significante determina que la necesidad está perdida en tanto tal. El hambre está perdido, porque no me como la paloma muerta en la calle, sino que solo como cosas dadas por el significante. La demanda implica la condición alienada del lenguaje en la demanda. La demanda es demanda al otro y la demanda está en el plano de la presencia-ausencia. Y está en el plano de la presencia-ausencia remitida al otro del lenguaje, encarnado primariamente por la madre, y en esa presencia-ausencia se elimina la dimensión de la necesidad y la presencia-ausencia del lenguaje significa a la demanda como demanda amorosa. Lo que se le pide al otro es amor. Y todo lo que el otro da como don es testimonio de su amor y testimonio de su reconocimiento. Todo lo que el otro da como don es don de amor. Y toda la demanda es demanda de amor. Y el otro da lo que tiene y el otro da lo que no tiene. Lo que no tiene es el don de amor. Entonces, todo el plano del significante y todo el plano de la demanda está en la dimensión del don de amor. Y entonces, lo que plantea Lacan es, en el plano de la demanda se pierde la dimensión de la condición de lo que yo pido. Porque lo que pido siempre es un don de amor. Entonces, mis necesidades biológicas están perdidas en el plano significante y en el plano de la demanda amorosa. Y ahí se pierde la condición que hace que algo sea singular, porque todo, no importa nada de lo que yo demande a nivel consciente o preconsciente, porque todo finalmente es la demanda de reconocimiento del otro. Todo lo que yo hago está hecho para demandar el reconocimiento del otro. Entonces, el modo de recuperación de la condición de lo que se fue perdido en la necesidad es la condición absoluta del deseo. En la condición absoluta del deseo se recupera el elemento singular de aquello que se perdió en la demanda. Si estoy en el plano de la demanda, se aplasta toda condición de deseo, porque la demanda solo pide reconocimiento y amor. Y reconocimiento y amor están en el plano imaginario, en el plano del yo. Eso aplasta, adormece al deseo. La manera de recuperar la condición perdida en la necesidad, eso que pedía la necesidad biológica pero se perdió, es la recuperación por medio del deseo. El deseo entonces es el elemento que recupera la condición absoluta que Lacan llama en este momento, sin haber llegado todavía al objeto A, la causa de deseo. La condición absoluta del deseo es la causa del deseo. Y esa causa del deseo es el falo. Cosa que Lacan va a cambiar en el seminario 10. La causa del deseo en el seminario 10 va a ser
el objeto A. Acá, la causa del deseo es el falo. ¿Cómo Lacan lo va a modificar en el seminario 10? Va a plantear el fin del deseo, el objeto del deseo, la zanahoria delante es el falo. El objeto A es la causa de deseo que está atrás. Acá, en este momento, Lacan lo llama la causa de deseo al falo. O sea, la condición absoluta, lo que deseo verdaderamente, lo que da la singularidad de mi deseo, es el significante del deseo, o sea, el falo. Acá quizá, Sí. quizá se puede pensar esto que Lacan plantea en el seminario 5 de la función del padre, que no solamente como vos desarrollaste también el tema de la ley del padre como función, sino la función del padre como aquel que permite algo nuevo en el decir, un bits. Sí. Eso le da una importancia muy, muy grande en esta época, ¿no? Esta función incluso más en algún punto que la de la ley, ¿no? Esta Claro. posibilidad de permitir algo nuevo en el decir, que es lo que vos estabas planteando, me parece un poco, ¿no? Sí. Sí, porque la función del padre es la que permite la separación entre la demanda y el deseo. La que permite la separación de la función de la demanda amorosa con respecto a un deseo singular, a un deseo propio, digamos, y eso lo asegura la función paterna. Patricio, ¿Cómo lo una, asegura la función paterna? Lo asegura por medio, acá Lacan no lo explica y no se mete con eso, lo asegura por medio del pasaje por los tres tiempos del Edipo. Porque la función paterna, no del lado de la ley, que sería la función, por eso está bien lo que vos decís, no del lado de la ley, que sería la función del segundo tiempo del Edipo, sino del lado de la identificación, que sería el tercer tiempo del Edipo, es lo que permite la identificación a los títulos simbólicos paternos. Y es lo que permite la identificación a los títulos del falo como significante del deseo. ¿Sí? Sí, ¿quién iba a preguntar algo? sí, cuando comentabas un poco lo del seminario 10 y el falo como la zanahoria, me preguntaba si ese no era el estatuto imaginario del falo, como la zanahoria, Bueno, por ahora delante. vamos, sí, ahora vamos a eso, a la diferencia entre demanda y deseo en relación a falo simbólico y falo imaginario. Está bien lo que preguntas. Bueno, entonces, a partir de toda esta cuestión de la diferencia entre necesidad, demanda y deseo, el deseo remite al falo. La necesidad está perdida, la demanda es demanda de amor y de reconocimiento, el deseo es lo que recupera la condición absoluta. Cada uno tiene un deseo singular, propio, que recupera esa condición absoluta y el falo funciona como el significante de ese deseo y como causa de ese deseo, dicho acá, como condición absoluta. Y ahí viene esto que vos preguntás, la diferencia entre el falo significante, el falo simbólico y el falo imaginario. Esto lo ubica Lacan en el seminario 5, pero esto es un punto muy importante. El falo, como significante del deseo, no se puede nombrar. El falo simbólico es la función que acá llama causa del deseo, pero básicamente es la función del deseo en su movimiento. El falo como significante del deseo no se puede nombrar, no se puede imaginarizar, no se le puede poner nombre. Lacan dice es
articulado pero no articulable. Quiere decir, está articulado en la cadena significante, pero no es articulable, no se puede decir, es esto lo que yo deseo. El deseo es el movimiento del deseo. Es lo que hace que yo haga cosas, me despierte a la mañana, haga esto, haga lo otro. Eso es el deseo en sí mismo. No es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo. Eso es el falo significante. Y el falo como significación quiere decir dos cosas. Por un lado, todo lo que vimos antes, las significaciones a nivel del tipo ideal del sexo como hombre o mujer, como frente al partener, como padre o madre, etc. Y también, el segundo punto, que quiere decir el falo como significación, es lo que sí se puede nombrar del deseo. Lo que yo puedo imaginarizar del deseo. Entonces puedo decir, lo que quiero es esto. Lo que más me haría feliz es conseguir tal cosa. O el momento en el que yo fui, no sé, mi primer amor fue el momento más maravilloso. El momento cuando tuve un hijo fue mi momento. Puede estar adelante, puede estar atrás, puede estar en el futuro, en el pasado, en el presente, donde sea, pero ahí sí se puede nombrar el deseo. Cuando se nombra el deseo, estamos en el plano de el falo imaginario, el falo como significación. Por eso, el niño, en los tiempos del Edipo, adviene como falo imaginario materno al Edipo, se inicia en el primer tiempo del Edipo como falo imaginario materno, porque es el falo imaginario de la significación de la madre. O sea, la madre significa ese hijo como lo que ella deseaba. Y entonces imaginarizaba cómo será ser madre, cómo será tener un hijo, etcétera, etcétera. Y ese hijo viene a ocupar el lugar de el falo imaginario materno, es decir, de la representación de un deseo. O sea, el niño no es falo imaginario para el niño, sino que es falo imaginario para la madre. Bueno, toda representación del deseo, cuando yo digo lo que quiero es comprarme una bicicleta, bueno, eso es, cuando yo tenga mi bicicleta voy a estar feliz, bueno, eso es una representación, es el falo imaginario. El falo simbólico es algo que no se puede nombrar. Cuando lo nombramos, lo degradamos a lo imaginario. Todo el tiempo lo degradamos a lo imaginario y todo el tiempo armamos imágenes fálicas, ¿ok? Bueno, ¿está claro falo significante, falo imaginario? Porque sobre esto vamos a volver 600 veces. Entonces, primera definición, el falo es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado. Primera definición. Segunda definición en la página 659. El falo es el significante privilegiado de la marca en el que la parte del logos se une al advenimiento del deseo. Entonces, tres cosas. Primero es una marca, o sea, es un significante, es un S1, en que la parte del logos, o sea, la lógica, la razón, la palabra, se une con el deseo. El falo es el punto de articulación entre deseo y palabra. Esto es importante para cuando veamos el goce fálico en el seminario 20, porque justamente el goce fálico es lo que pasa por la palabra, a diferencia del goce femenino que no pasa por la palabra. Entonces acá él dice, es la parte que une el logos, la palabra, con el deseo. Acá no dice palabra y goce, dice palabra y deseo. En el seminario 20 va a decir palabra y goce, al hablar de goce fálico. ¿Ok? Bien. Tercera definición. El falo es el significante de esa Aufhebung misma, esa negación y elevación misma,
que inaugura por su desaparición. O sea, el falo, esto lo vimos cuando hablábamos en el seminario 10 del falo como menos phi, y cuando hablábamos en el seminario 10 del falo como la evanescencia del falo. El falo es el significante de la elevación que inaugura por su desaparición. O sea, el falo, justamente como no se puede nombrar, como es el significante del deseo, cada vez que se nombra, desaparece. Cuando yo nombro ese deseo y lo realizo, el falo se fue para otro lado, se desplazó como significante del deseo. Por eso es siempre, el falo es la marca borrada. Se convierte entonces, página 660, en la barra que por la mano del demonio del pudor cae sobre el significado, marcándolo como la progenitura bastarda de su concatenación significante. O sea, se convierte en la barra que hace que la significación fálica siempre implique un elemento que desaparece, que no se puede nombrar. Se puede significar, pero siempre hay algo que nunca termina de ser eso exactamente. Entonces, en las significaciones de qué soy como hombre o mujer, padre o madre, etcétera, etcétera, me puedo nombrar como hombre, me puedo nombrar como padre, pero nunca estoy demasiado a la altura de ser hombre, nunca estoy demasiado a la altura de ser padre, nunca soy lo suficientemente buen hombre, buen padre, buen partener sexual, buen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque siempre hay el elemento de la borradura, de la desaparición de ese significante. ¿Ok? Patricio, ¿esto Sí. está en conjunción con decir el significante fálico siempre está en menos? No, no siempre está en menos, sino que siempre está borrado. Es la barra que hace que no se pueda nombrar, justamente, que no se pueda decir el deseo es tal cosa. Deseo tal cosa. Porque siempre que se nombra, se lo está degradando a lo imaginario y no es eso. Siempre está negado, siempre está desaparecido. Bien. Gracias. Entonces dice, así es como se Perdón, produce. una Sí. preguntita. Acá, como dice sobre el significado, marcándolo, a veces me retorna la pregunta esto de la diferencia entre la significación y el significado. El significado sería toda la posibilidad del significado y la significación producto de una operación donde hay un punto límite y se elige uno. No, a ver, ahí la diferencia es la significancia es todo lo que determina las significaciones, ¿sí? Después tenés la significación es cómo funciona el significante produciendo una significación. Por ejemplo, la significación de que sos como mujer. Pero como no hay significante de la mujer, entonces tenés una significación imaginaria. Y después tenés el significado. El significado es la representación misma, la imagen. Como cuando Saussure ponía la palabra árbol y el dibujo del arbolito. Eso es el significado. Es la imagen del árbol. Perfecto. Pero cuando vos decís, por ejemplo, la significación de una mujer, no es un significado, no es el dibujo del arbolito. O no es el dibujo de, no sé, un pelo largo y una pollerita, como hacen los nenes. ¿Sí? Una mujer, qué sé yo, podés tener 100 significaciones de que es una mujer. El significado sería la imagen pictórica del arbolito. Pero la significación es toda una serie de significaciones, de que es un hombre, que es un padre, que es una mujer, que es una madre, etc. ¿Se entiende? Cuando hablamos del significado hablamos de una imagen concreta. Cuando hablamos de la significación hablamos de varias significaciones posibles. Y cuando hablamos de la significancia hablamos de todo el aparato de significaciones. ¿Ok? ¿Se entiende las tres dimensiones? Bien. Las tres están en lo imaginario, ¿sí?
Y lo que está en lo simbólico es el significante. Falo simbólico, significante, y después falo, significancia, significación, significado. Las tres dimensiones de lo imaginario. ¿Ok? Todo eso lo resumimos en la significación fálica, más fácil, para no estar aclarando cada cosa. ¿Se entiende hasta acá? Sí, gracias. Bueno, ahora pasamos a lo que Lacan sitúa del lado de la sexuación. Todo esto para tratar de situar qué es el falo primero. Antes de terminar con eso, antes de pasar a lo masculino y femenino. Dice, así es como se produce una condición de complementariedad en la instauración del sujeto por el significante. O sea, esto es la instalación del sujeto por el significante del falo. A saber, 1, que el sujeto solo designa su ser poniendo una barra en todo lo que significa, tal como aparece en el hecho de que quiera ser amado por él mismo, espejismo que no se reduce por ser denunciado como gramatical. Entonces, el sujeto designa su ser poniendo una barra en todo lo que significa. ¿Por qué? Porque el falo está borrado, entonces, si el sujeto está identificado con el falo, no puede, si está identificado como hombre o como mujer, siempre hay un punto donde no es suficientemente hombre, mujer, etc. Por eso pone una barra en todo lo que significa. O sea, tenés todas las significaciones, pero no te las crees demasiado, porque el falo siempre tiene que ver con esto que se borra. Después vamos a llamarlo que tiene que ver con el semblante, ¿ok? Segundo, que lo que está vivo de este ser en lo reprimido primordialmente encuentra su significante por recibir la marca de la represión del falo, gracias a la cual el inconsciente es lenguaje. Traduzco esto, o sea, que lo que está vivo en la represión primaria, que sería esa necesidad perdida inicial, se recupera en la condición de deseo reprimida del falo. Y entonces, última definición del falo. El falo como significante da la razón del deseo, en la acepción en que el término es empleado como media y extrema razón de la división armónica. O sea, el falo es el que da la razón del deseo. Esto es equivalente a lo que llamábamos el falo como significante del deseo. Ahí tenemos las tres definiciones que vimos del falo. Primero, designado a designar en su conjunto el conjunto de los significados. Segundo, es el significante que une la palabra con el deseo. Tercero, es la razón del deseo o es el significante del deseo. Estas son las tres definiciones del falo como significante. Y entonces, dice Lacan, el falo, como significante, se proyecta a nivel de la relación sexual y en la medida en que se proyecta en la relación sexual, se ponen en juego las posiciones ideales en relación a la sexuación y las posiciones de la relación entre los sexos. Dice, se puede, página 661, se puede, ateniéndose a la función del falo, señalar las estructuras a las que estarán sometidas las relaciones entre los sexos.
A ver, había algo antes. Lo de la felicidad que me gustaba, pero ahora no lo encuentro. Que te dice cómo ser feliz, Lacan. Pero a ver si lo encuentro. Pero, che, no encuentro cuando te dice cómo ser feliz. Eso es un problema. Es que está en movimiento. ¿Cómo? Buscalo, no Está en nos vamos hasta que no lo movimiento encontres. también. Acá lo encontré. Bueno, Cuando esta verdad está en el corazón, ahí abajo dice felicidad. cuando dice la condición absoluta, dice, puede concebirse, ahí esto era lo que les decía del falo proyectado sobre la relación sexual. Página 658, puede concebirse cómo la relación sexual ocupa el campo cerrado del deseo y va en él a jugar su suerte. Es que el campo hecho para que se produzca en él el enigma que esa relación provoca en el sujeto al significársela doblemente, retorno de la demanda que suscita en forma de demanda sobre el sujeto de la necesidad y ambigüedad presentificada sobre el otro, la ansia de este enigma confirma lo que lo determina, en la fórmula más simple para hacerlo patente, a saber, que el sujeto, lo mismo que el otro, para cada uno de los participantes en la relación, no pueden bastarse por ser sujetos de la necesidad ni objetos del amor, sino que deben ocupar el lugar de causa del deseo. O sea, para los dos participantes de la relación, en la relación sexual, hay una dimensión que son sujetos de la necesidad. Necesito del otro, y hay toda la parte de las necesidades en la relación con el otro. Y ahí tenemos todas las cosas de las necesidades a nivel de la condición de que el otro es una necesidad, no amorosa, sino una necesidad económica, alimenticia, para pagar, nos tenemos que juntar para pagar el alquiler, bueno, como quieras, ¿sí? Del lado de la necesidad. Ni tampoco objetos del amor. Ahí tenemos la segunda dimensión, donde a nivel de los parteners de la relación sexual, se trata de los objetos amorosos. O sea, la pareja tiene doble función. Primero, satisfacción de las necesidades, luego, satisfacción de la demanda amorosa. Pero no pueden bastarse ni por ser sujeto de la necesidad ni objeto del amor, sino que deben ocupar el lugar de la causa de deseo. O sea, para ser partenerse en la relación sexual, deben ocupar el lugar de la causa del deseo. Esta verdad está en el corazón, en la vida sexual de todas las malformaciones posibles del campo del psicoanálisis. Y constituye también en ella la condición de la felicidad del sujeto. O sea, que la condición de la felicidad del sujeto es que el otro ocupe la función de la causa del deseo y que el sujeto ocupe la función de la causa de deseo para el otro. Esto a nivel de la relación sexual, pero también la condición de la felicidad del sujeto, esto es importante, tiene que ver con el sostenimiento de la posición del deseo. Esto lo encontramos todo el tiempo en el análisis de la neurosis. ¿Por qué el sujeto es infeliz? Porque no está sostenido en su posición de deseo. Porque no sigue el deseo. Porque se perdió para otro lado. Porque hizo otras cosas que, bueno, siempre hay otras cosas que hacer. Y entonces, ¿por qué no es feliz? Porque no está ejerciendo su deseo, digamos. Porque te fuiste al carajo. Entonces, bueno, en el análisis todo el tiempo se trata de reconducir al sujeto a su deseo. O sea, hacerle recuperar la causa situada en esta época a nivel del falo. Y no perdí, o sea, nunca se pierde esto. Cuando después la causa del deseo es el objeto A, ahí hay otra pata del deseo. Entonces vamos a tener dos patas, la pata del fantasma y la pata del falo como significante del deseo. Pero el punto es, ¿qué da la felicidad del sujeto? Mantener su causa de deseo. Cuando se pierde en relación a su causa de deseo, es infeliz. Tan simple como eso.
tan simple y tan difícil de lograr como es en la vida. Bueno, pero por lo menos Lacan te explica cómo hacer para ser feliz, ¿sí? Bueno, entonces, vamos ahí a... entonces, estamos diciendo, el falo se proyecta en la relación sexual. Entonces dice, ahora en la página 661, se puede, ateniéndose a la función del falo, señalar las estructuras a las que estarán sometidas las relaciones entre los sexos. Digamos que estas relaciones girarán alrededor de un ser y de un tener, que por referirse a un significante, el falo, tienen el efecto contrariado de dar, por una parte, realidad al sujeto en este significante y por otra parte, irrealizar las relaciones de ese significante. ¿Sí? O sea, te dan realidad como hombre o mujer y al mismo tiempo te irrealizan. No, nunca terminás de creértelo. ¿Ok? Esto por la intervención, y acá está la mala traducción en español, de un parecer, que en francés es un sembler, es un semblar, esto por la intervención de un semblante que se sustituye al tener, para protegerlo por un lado y para enmascarar la falta en el otro. Ahí está la definición del falo, la cuarta definición del falo, como semblante. Hasta acá era el significante del deseo, el que designaba el conjunto de las significaciones, y acá, cuarta definición, el semblante, que se sustituye al tener y al ser. ¿Se entiende? El semblante funciona del lado del tener y del lado del ser, como semblante. En los dos casos es un parecer. Ahora vamos, un parecer dice acá, pero en realidad es un semblar, ¿sí? Esto por la intervención de un parecer que se sustituye al tener para protegerlo por un lado y para enmascarar la falta en el otro. Y que tiene el efecto de proyectar enteramente en la comedia las manifestaciones ideales o típicas del comportamiento de cada uno de los sexos, hasta el límite del acto de la copulación. O sea, el falo proyecta en el plano de la comedia la relación sexual. Esto es un antecedente de lo que en el seminario 20 llama el fracaso de la relación sexual. Acá en el seminario 20 dice, hay dos formas de fracasar la relación sexual. Fracasar la relación a lo macho o fracasar la relación a lo hembra. Las dos son un fracaso. Y acá lo llama la comedia. O sea, en el seminario 20 es más dramático, acá es más cómico. Pero en los dos se trata del semblante. Y entonces, la comedia de la significación del falo la podemos oponer al fracaso de la relación sexual del seminario 20. ¿Ok? La diferencia está en que la comedia de los sexos es la comedia a nivel del deseo. Y el fracaso de la relación en el seminario 20 es el fracaso a nivel del goce. Lacan lo llama de dos maneras en el seminario 20. Fracasar la relación sexual o errar la relación sexual. Errar la relación a lo macho o a lo hembra. Y ese errarla es errarla con un goce fálico o errarla con un goce no todo fálico. ¿Está bien? Pero siempre se la erra, porque como no hay, entonces la erramos. O la fracasamos, porque no la hay. Pero la hacemos, la ejercemos. Bueno, acá, ¿cómo la ejercemos? Bajo el modo de la comedia. Y entonces ahí viene la comedia, que es muy divertida. Porque es la comedia de la disyunción entre el amor y el deseo, o la disyunción entre la demanda y el deseo. Esto es la comedia. La comedia es, por un lado, las manifestaciones ideales o típicas del comportamiento de cada uno de los sexos, hasta el límite del acto de la copulación, y de la relación entre los sexos.
Y dice, por muy paradójica que parezca esta formulación, decimos que es para ser el falo, es decir, el significante del deseo del otro, para lo que la mujer va a rechazar una parte esencial de la femineidad, concretamente todos sus atributos, en la mascarada. Chan, ¿qué es esto? Quiere decir que la mujer rechaza una parte esencial de su feminidad, sus atributos femeninos. ¿Qué son los atributos femeninos? La necesidad biológica femenina, que Lacan más adelante va a llamar el goce femenino. Entonces la mujer rechaza el goce femenino, una parte esencial de su feminidad, para ser el falo, es decir, el significante del deseo. ¿Qué quiere decir? Ser el falo, es decir, el significante del deseo, ser lo que se desea. ¿Por qué ser lo que se desea? Porque el falo es el significante del deseo. Entonces, para la mujer, el modo de habitar el semblante femenino es ser lo que se desea. Con todas las dificultades y sufrimientos que eso implica y angustias que eso implica para la mujer. La posición de estar a la altura es ser lo que se desea. Y cómo ejerce la función de ser lo que se desea mediante la mascarada femenina. La mascarada femenina implica vestir la falta fálica, adornar la falta fálica, de modo de producir ese semblante de ser lo que se desea. Pero la mascarada siempre implica la falta fálica. ¿Han trabajado ustedes la mascarada femenina con el texto de Joan Rivière del seminario 5? El caso de Joan Rivière, ¿lo ha trabajado la mascarada femenina? No. Si quieren, para la próxima alguno podría presentar la mascarada femenina o el caso de Joan Rivière, no sé. Bien. Porque en la mascarada femenina se pone en juego, a ver, ya van a ser las 8. Hablamos de la mascarada femenina y dejamos la parte que falta para la próxima y la próxima lo terminamos. Bueno, mascarada femenina. Seminario 5. El caso de Joan Rivière. Joan Rivière, psicoanalista post-freudiana, posterior a Freud, un analista muy interesante, sus textos son como muy valientes, y presenta un caso de una paciente que se analiza con ella. Parece, dicen las malas lenguas, pero en realidad está bastante certificado, que en realidad el caso que presenta es ella misma. Es como, podríamos decir, es un testimonio del pase, digamos, es parecido a un testimonio del pase. Se dice que el caso es ella. Es una mujer, podríamos decir una mujer bastante feliz, está casada, tiene hijos, se lleva muy bien con el marido, tiene muy buena vida sexual con el marido, está enamorada del marido, el marido la ama a ella. Y es en su época, cosa nada común en esa época, una profesional. Una profesional que trabaja exitosa en su carrera y que además da muchas conferencias. Por eso también se dice que es justamente una profesional, porque era una psicoanalista que daba conferencias de psicoanálisis.
Entonces, esta mujer cumple para su época una función que no era el ideal típico de la mujer de ser madre y ser esposa y nada más, sino que es madre, es esposa y además ocupa un lugar de que en ese momento estaba asignado para los hombres, un lugar de profesional, exitosa, gana su propio dinero, le va bien, etcétera, etcétera. Pero en un momento del análisis se le produce un síntoma obsesivo insoportable, que es que en cada conferencia que ella da, sale de las conferencias muy angustiada con la sensación de que ha dicho algo que está mal, que está equivocado. Y todas las veces está con una angustia insoportable en la cual tiene que repasar cada frase de toda la conferencia de lo que dijo. Encima no tenían Zoom en esa época para grabar lo que había dicho, entonces tiene que revisar todo lo que dijo con la memoria, porque encima no puede mirar el video, con la sensación de que se equivocó en lo que dijo. Entonces desarrolla este síntoma obsesivo que lleva al análisis. Todo esto lo lleva a toda una cuestión en relación al padre, toda una serie de cosas, etcétera. Pero el punto es que encuentra en cierto momento algo que se da cuenta que está haciendo sin haberse dado cuenta hasta el momento, que es que habitualmente, luego de esas conferencias que ella da, se producen brindis y encuentros, en una época, por supuesto, en la que había más dinero en el psicoanálisis, entonces después de cada charla se hacía un brindis y se hacía una comida. Ahora nada, vas a dar una charla y te vas a tu casa y te vas en colectivo, digamos. Bueno, en esa época se hacía todo un evento, digamos, y en esos eventos ella se ponía en una posición, esto se da cuenta en el análisis mucho después, se ponía en una posición excesivamente inferior a todo su público, que eran todos hombres. Entonces ella se ponía en una posición excesivamente castrada, y entonces se ponía como toda tímida y, ay, bueno, y me alcanzás esto, ay, no llego para esto, ah, no puedo esto, no puedo lo otro, ¿cómo se hace esto, lo otro? Y entonces todos los hombres se ofrecían muy contentos a darle lo que tenían. Y ella se ponía en una posición de falta, de castración. Luego de la posición de haber estado en una posición de tener, pasaba a una posición excesivamente castrada, y esto aliviaba su angustia. Pero a la vez, esto le produce un problema, porque de pronto muchos muchachos le empiezan a tirar onda, y ella, que estaba muy feliz con su marido y muy enamorada y muy no sé qué, empieza a fantasear con todos estos muchachos, digamos, y empieza a, bueno, no sé, vamos a ver, empieza con toda una serie de cuestiones en relación a su deseo. Y como dicen ahí abajo, esa es su mascarada. La mascarada es la mascarada de ubicarse a partir de su castración como la que enmascara una falta, pero se ubica en el lugar de ser lo que se desea. O sea, ella no es lo que se desea cuando da la conferencia y sabe mucho y le enseña a todos los hombres que se sienten menos que ella, porque ella es brillante, y entonces están a todos tomando notas de ella y no sé qué, no sé cuánto. Ella no es la mascarada cuando ella da lo que tiene, su saber, sino en el punto donde se ubica en una posición de falta. Y en esa posición de falta es que es el falo. No cuando tiene, sino cuando pone en juego su falta, pero de modo deseable. No da lo que tiene, sino que se ubica en relación a su falta. Esto es lo que Lacan designa
en ese capítulo como la mascarada femenina. Después el caso sigue, ¿no? Porque después está toda la cuestión de el deseo con los otros hombres, la cuestión con el padre, es mucho más largo, pero el punto fundamental es ese punto de el vestir la mascarada. ¿Dónde lo podemos encontrar? El seminario 5, creo que es las máscaras del síntoma, capítulo 18, creo. Pero no estoy seguro. Está en el seminario 5. Entonces, ahí está ser el falo. Entonces, ser el falo tenemos 3 elementos. Primero, ser lo que se desea. Segundo, vestir, recubrir una falta como modo de ser el falo. Recubrir una falta que implica barrarse, pero barrarse llamando a un otro, en el sentido de ser lo que se desea. Y tercer punto, rechazar los atributos femeninos. Es decir, rechazar el goce femenino en términos de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, en ese sentido, la mascarada femenina es la parte fálica de la posición femenina. ¿Sí? Porque ahí decían bien histérica. Sí, pero Lacan habla de la mascarada femenina, no dice la mascarada histérica. Entonces, la mascarada femenina es la posición de ser el falo como solución femenina. También está la mascarada, o sea, esto por supuesto que puede situarse bajo modo histérico, como mascarada histérica, como la seducción histérica, como lo que trabajamos en el seminario 10, como la nada que guarda en reserva, etcétera, etcétera. Todo eso está también. Pero cuando él habla de mascarada femenina es el elemento femenino, lo que la hace mujer en relación a el significante fálico. La hace mujer en relación al significante fálico situarse del lado de ser el falo. Y ser el falo quiere decir estas 3 cosas. Ser el falo como semblante, ser el falo como mascarada, recubriendo una falta, y rechazando los atributos femeninos, tal como lo dice acá. Los atributos femeninos sería acá en este momento lo que ubica del lado de la necesidad biológica, del lado de lo vaginal, del lado de lo que va por fuera del clítoris, del lado de esos atributos femeninos. Pero luego, esto lo plantea así en estos términos, porque todavía no tiene el concepto de goce, pero luego más adelante lo va a situar del lado del goce femenino. ¿Ok? Bueno, nos queda 2 paginitas, las terminamos la próxima, porque ya hemos llegado. Entonces, estas 2 paginitas las terminamos la próxima, y la próxima vamos a empezar. ¿Qué prefieren? ¿Que sigamos por el otro texto de esta época sobre lo femenino, que es el informe, ¿cómo es? El Congreso sobre Sexualidad Femenina, o que ya pasemos al seminario 18? 18. Al 18. ¿Vamos al 18? 18. Bueno, listo. Congreso. Entonces vamos a trabajar, ¿qué dicen? Congreso, Sí, congreso. 18, que eso. Congreso 18, ya empezamos con la votación. ¿Sí? Congreso. Bueno, vamos al 18 y después vamos a volver al Congreso cuando hablemos de la cuestión de la ausencia y la cuestión del lado de... sí, en el 18 vamos a volver sobre la dimensión de la ausencia a nivel del goce femenino. ¿Y qué ¿Sí? capítulo del 18? El seminario 18 creo que es
capítulo 2. A ver, espérenme un segundo, ya vengo. Capítulo 2 del seminario 18 que se llama El hombre y la mujer. Bien. ¿Ok? Una pregunta, Patricio. Sí. En las preguntas que planteaban, ¿no? Como esto de las feministas, ¿por qué una niña se considera castrada? O sea, ¿Eso yo se no leí responde las preguntas. ¿Cómo? No las esas preguntas que 4 hacían en el chat, preguntas, sino digamos? las preguntas que se hacía Lacan, sí. Sí. Como eso se responde con que al final, o sea, con que eso se preguntaban porque no tenían en cuenta el falo como significante. Como que Exactamente. ok. Bueno, haceme acordar cuando arranquemos la próxima de esas preguntas para situar justamente la dimensión del falo como significante, para poder para hablar de exactamente de esto, de por qué el falo como significante responde a esas preguntas. ¿Está bien? La próxima entonces vamos a empezar con esta pregunta, vamos a continuar con la comedia de los sexos y vamos a empezar con el capítulo 2 del seminario 18. ¿Está bien? Eso vamos a hacer la próxima. Bárbaro. Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias. Muy bueno, Patricio. Gracias. Nos vemos Bueno. en 15. Claro. Muchas Chau, chau. gracias. Tengo la sensación que me Gracias. estoy olvidando de algo. ¿Algo faltaba en lo de los mails o algo de eso? No. No, hay gente que por ahí dice que no les llegó los links. Sí. Bueno, pero que Ah, ya bueno. habían mandado el pago. A mí me escribieron algunos preguntando. Una cosa. Los antiguos de Hotmail y de Yahoo, a ver si entienden que es antiguo y que ya se terminó Hotmail y se terminó Yahoo y que se tienen que poner Gmail. ¿Sí? A ver si lo entienden. Porque Hotmail y Yahoo no se bancan ni un mail pesado, ni se bancan principalmente los mails multitudinarios. Entonces, vayan a su carpeta de spam y van a tener 18 mails míos. ¿Sí? 18. ¿Dónde está el link? En spam. ¿Y dónde está el otro mail que me decía dónde estaba tu cuenta? En spam. ¿Y dónde está el mail donde me mandaste un saludo de feliz cumpleaños? En spam. Bueno, todo está en spam. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen Hotmail o porque tienen Yahoo. Si tienen otro, no les va a pasar eso. Pero Hotmail y Yahoo tienen ese problema que en todos los mails multitudinarios lo van a tener en spam por definición. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Lo recibimos y lo borramos. Así que sáquense un coso de Gmail y olvídense de su Yahoo y todo eso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? No. Estoy jodiendo, Eso. ¿no? Por supuesto pueden seguir con su Hotmail y hacer lo que quieran, pero si no encuentran mis mails es porque los tienen en spam. Los recibieron, Bien. pero los tienen en spam. Patricio, ¿cómo accedemos Sí. a Gracias. la clase de hoy Eso, la nuevamente? grabación, alguien puso ahí algo de la La grabación. grabación se las voy a mandar por mail. Puede ser ahora en un rato u otro día, no sé, pero se las voy a mandar por mail al link, ¿ok? Gracias. ¿Y Gracias, cuándo es la Patricio. próxima clase? En 15 días. ¿Cómo? En 15 15 días. la 15 días. próxima. Los segundos y cuartos miércoles de cada mes a las 6. El 28. El 28. El 28. Gracias, Patricio. Chau, chau. Gracias. Vamos. Gracias. Chao. Chao. Buenas noches. Chau, chau. Gracias.